Muchos de nosotros tenemos amigos, algún vecino, alguien que conocimos que por ahí en su tiempo profesó a Cristo y nos contó la famosa historia, muy común, de que fue en una campaña evangelística, que fue y bueno, ahí entregó su vida a Cristo, pero luego lo que usted conoció de esa persona fue que no vivía una vida para Cristo, vivía una vida completamente de pecado. Y es algo entendible si uno recuerda las palabras del Señor en Marcos 4, cuando enseñando acerca de la parábola del sembrador, uno entiende que hay distintos tipos de terreno. Está la palabra de Dios cayendo junto al camino, vienen las aves o Satanás y comen esa palabra. Está la palabra de Dios cayendo en el pedregal, que es la poca tierra, entonces no hay profundidad, y las cosas temporales de la vida, el amor al dinero, el estar muy ocupado con otras cosas, roban eso que fue recibido al principio con mucha alegría. Luego está cuando la palabra cae entre espinos, y es cuando esos espinos, las cosas de la vida también, ahogan la planta. Es esta vida superficial también que ayuda a ahogar eso, pero gracias a Dios por los casos donde hay una buena tierra que es preparada por Dios, donde se recibe la palabra con gozo, pero también se ven frutos de arrepentimiento. Y mucho se habla en el mundo hispano del avivamiento. Se citan casos de estas grandes campañas evangelísticas donde miles de almas fueron expuestas a algo parecido al Evangelio de Cristo, no exactamente el Evangelio de Cristo en muchos casos. Y esto es algo muy triste porque una mala exposición del Evangelio fue mezclada con una obsesión por pedir un milagro como comprobación de la obra divina, algo que la Biblia no habla. Muchos no creerían, según ellos, si no veían un milagro físico. Muchos de esos milagros que veían eran falsos milagros, al igual que las conversiones que los seguían. Todo era acerca de emocionalismo, manipulación, técnicas humanas, para tratar de producir un avivamiento. Y no era acerca del poder transformador de la palabra de Dios, y menos que menos era acerca de arrepentimiento de pecado. Casi no se hablaba de eso. Pero lo que es aún peor, esas masas de personas eran acumuladas a través de campañas de promoción, pero no había una coordinación planificada de las iglesias locales para recibir a esos nuevos convertidos y tratarlos como dice la palabra de Dios, tratarlos como discípulos. Entonces el resultado inevitable eran ciudades llenas de supuestos convertidos que andaban por la vida clamando ser cristianos y viviendo como el diablo, sin nunca, en muchos casos, haber pisado una iglesia local, salvo por ahí para ir a pedir algo. Y la pregunta lógica es, ¿qué fue lo que experimentaron esas personas? ¿Fue un verdadero arrepentimiento o simplemente fue manipulación emocional? Y no estoy diciendo que hay algo innatamente equivocado o hay algo malo con la reacción emocional de las personas cuando se predica el Evangelio. No es lo que estoy diciendo. Es más, no es lo que estoy diciendo, le quiero contar una historia acerca de un grupo de muy reservados, conservadores, que eran habitantes de un pueblo que vivía bajo la tradición puritana. Gente que verdaderamente no se caracterizaba por ser emocionales, pero respondió con gritos de terror al oír la gráfica descripción de la condenación merecida para los pecadores alejados de Dios. Al escuchar la predicación de la palabra de Dios y la seria advertencia del castigo de la ira divina sobre el pecador no arrepentido, esta gente no caracterizada por ser emocionales como nosotros los hispanos, respondieron con gritos, respondieron con llantos, respondieron con alaridos, como nunca antes se habían oído en ese lugar. La gente sentía
y esto es dicho por muchos de ellos, que el suelo podía abrirse en cualquier momento y tragarlos hacia las profundidades mismas del abismo del fuego eterno. Así se sentían. Todo esto como resultado de la predicación de Jonathan Edwards, cuando predicó su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Hermanos, sonidos escalofriantes provenían de la congregación local del pueblo mientras escuchaban a Edwards proveer estas ilustraciones sobre los horrores del infierno y la justicia de Dios. Pero ¿sabe qué? Fue el poder de la palabra de Dios, no el carisma o los gritos amenazantes del predicador, el responsable de esa conversión masiva. Sobre todo considerando que Edwards no se caracterizaba por tener una imagen de gritar o autoritativa. Todo lo contrario, él tenía un estilo calmado, una voz suave, una voz débil, pocos gestos. Él predicaba casi sin moverse desde un manuscrito que memorizaba. Pero la predicación de la palabra de Dios, hablando del juicio divino que le espera al pecador, contribuyó al avivamiento conocido como el Gran Despertar. Y es que, hermanos, todo avivamiento verdadero comienza con la predicación de la palabra de Dios. Y una particularidad clave de un avivamiento verdadero es un verdadero arrepentimiento. Este verdadero arrepentimiento traerá como resultado la confesión de pecados y una transformación radical de la comunidad local donde eso está ocurriendo. Y así como fue verdad el 8 de julio de 1741, aquí en Estados Unidos, más precisamente en Enfield, Connecticut, esto también fue verdad en el siglo 8 a.C., mediante la predicación del ahora obediente Jonás. Y es aquí donde estamos. Este ahora obediente profeta predica a este pueblo. Y una vez que comenzamos el capítulo 3 y dejamos atrás las partes más conocidas del libro de Jonás, ahora empezamos a caminar tal vez por la parte más importante del libro. El capítulo 3 nos muestra 3 arrepentimientos: el de Jonás, el de los ninivitas y el de Dios. Y la sección que estamos viendo hoy específicamente es la del milagroso avivamiento que ocurre en esta ciudad, producida en esta ciudad, tal vez la ciudad más malvada del mundo antiguo. Y en el mensaje de hoy quiero comunicarles que el arrepentimiento verdadero es una dádiva divina, es un regalo de Dios que se manifiesta en un cambio radical del pecador. Y la respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás evidenció 3 características del arrepentimiento bíblico. Evidenció luto y dolor sincero por haber pecado. Evidenció de que se volvieran de ese pecado del que se estaban arrepintiendo. Y también evidenció de que se volvían ahora a Dios con una fe sincera. Ante la predicación valiente y al grano de Jonás, esta fue la reacción de estos ninivitas malvados. Ante el mensaje que escucharon de Jonás, este mensaje de condenación predicado por el ahora obediente profeta. Y leemos Jonás 3, 5 al 9. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza,
y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. El mensaje de hoy es titulado Un verdadero arrepentimiento. Y vamos a dividirlo en 3 puntos. Punto 1, dolor sincero por el pecado. Lo vamos a ver en los versículos 5 al 7. El punto 2, renuncia sincera al pecado. Va a ser el versículo 8. Y el punto 3, una búsqueda sincera de Dios. Versículo 9. Así que miremos juntos el primer punto. En este verdadero arrepentimiento vemos que hay un dolor sincero por el pecado. Un arrepentimiento sincero es acompañado por un dolor sincero por el pecado. Así que veamos cómo respondieron los ninivitas ante el desafiante mensaje del ahora obediente Jonás. Mi primera pregunta es esta, a medida que vamos a adentrarnos ahí. ¿No es maravilloso leer lo que Dios puede hacer cuando un hombre y una mujer arrepentidos de sus pecados responden en obediencia a Dios? Mire lo que está pasando en Nínive. Y honestamente es mi deseo que esto sea realidad en nuestras vidas. Que Dios esté alcanzando a los perdidos a través de nuestra fiel proclamación de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Entonces, empecemos por casa. ¿Puede decir usted que está alcanzando a otros a través de su respuesta obediente luego que usted ha sido perdonado para alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo? Le animo a que si la respuesta es no, y bueno, que no se quede ahí, que no pase más tiempo sin que usted comparta las buenas nuevas del Evangelio. Mirando el libro de Jonás, ¿puede usted apreciar la bendición que han recibido los ninivitas a través de la predicación obediente del profeta? Lo que estos hombres y mujeres necesitaban era la predicación de la verdad para que Dios les concediera el milagro del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo debe iniciar Dios a través de la condenación del pecado y a través de la predicación de la palabra. Pensemos en lo siguiente. No había nada en ellos, en los ninivitas, en ellos mismos, no habían existencias naturales, tendencias naturales bondadosas en esta gente, como para que ellos pudieran decir, bueno, estamos capacitados para responder en arrepentimiento. Eso es verdad de todo pecador, hermano, que está muerto en sus delitos y pecados. Pero en el caso de esta malvada civilización, es aún más notable. Recordemos que ellos no tenían amor a Dios, ni siquiera tenían consideración por la vida humana. Ellos evidentemente no tenían ninguna inclinación hacia este Dios de los hebreos. Todo lo contrario, esta civilización idólatra, pagana, asesina, vil, debe haber quedado en estado de shock cuando vinieron y qué es lo que encuentran sus ojos. Escuchan estos gritos de proclamación y ven a este profeta hebreo, confrontándolos con un mensaje de arrepentimiento. Humanamente hablando, lo menos que los ninivitas querían o estaban esperando es ser confrontados por un profeta de las filas enemigas. Así que responder en obediencia a tal osadía, responder en arrepentimiento ante tal atrevimiento, requería que esto fuera un milagro. Pero el arrepentimiento que conduce a la salvación del alma es un milagro de Dios. El mensaje de Jonás no lleva condiciones adjuntas, no hay tampoco una súplica para que los ninivitas se arrepientan, pero el mensaje que recibieron llevaba implícita la condición de que Dios iba a perdonar si ellos se arrepentían. Las amenazas de juicio de Dios son exactamente eso, son siempre condicionales. Le permiten al pecador arrepentirse. Al punto de que esto es un milagro, de que ya en el primer día de la predicación de Jonás, parte del pueblo responde afirmativamente. Leamos, versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Quiero que vean, hermanos, que este es un arrepentimiento sincero, lo que deja en evidencia de que es un milagro de Dios. ¿Cómo sabemos que es un arrepentimiento verdadero? Bueno, presta atención a esto. Una definición bíblica del arrepentimiento mínimamente incluye 3 puntos vitales. 3 puntos vitales que se ven presentes en la reacción de estos habitantes de Nínive. El primero de esos elementos es un dolor, es luto, es sentir un pesar sincero por haber pecado contra Dios. El segundo elemento es dejar ese pecado, es volverse del pecado, es dejar el pecado del que nos estamos arrepintiendo. Y el tercer elemento es volvernos a Dios con una fe renovada. Y bueno, tiene que terminar aquí, ¿no? Si no, no es un arrepentimiento bíblico y verdadero. Tiene que terminar en Dios. Porque ¿de qué sirve que alguien diga, oh, me equivoqué, estoy haciendo esto mal, esto deshonra a Dios? Pero luego deja ese pecado simplemente para agarrar a otro y seguir viviendo para su vida. Eso no es un arrepentimiento verdadero. O sea, usted va a sentir dolor y disconfort no porque pecó contra Dios, sino porque tiene que pagar por las consecuencias del pecado. Eso tampoco es un arrepentimiento verdadero. Así que un arrepentimiento que es insincero o no verdadero se reconoce por un dolor que apunta o que tiene que ver solamente a tener que enfrentar las consecuencias del pecado. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Ese es el típico caso en que la persona está apesadumbrada, está triste, simplemente porque fue descubierta en su pecado, pero no hay un dolor sincero por haber ofendido a Dios. Es simplemente que, bueno, me agarraron, me atraparon. Aquel que experimenta un arrepentimiento sincero y verdadero siente dolor sobre el pecado que ha cometido, porque sabe que ha ofendido a Dios. Y esto es exactamente lo que el salmista David nos dice. En su arrepentimiento doloroso confiesa en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y los ninivitas demuestran que su arrepentimiento es sincero, verdadero y milagroso. Y esto puede ser visto por 3 acciones con las que ellos respondieron al mensaje del profeta. La primera acción es que proclamaron un ayuno. La segunda acción, se visten de cilicio. Y la tercera acción la vemos en el versículo 6. Leamos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Nadie puede dudar de que este ha sido un arrepentimiento masivo y que viene desde arriba. Desde arriba, empezando porque viene de Dios, Dios permitiendo este arrepentimiento, y desde arriba también porque aún el rey es llevado al punto del arrepentimiento sincero. Y esto nos lleva a reflexionar de la importancia que tiene cuando las autoridades, los gobernantes, dan un ejemplo y tratan de obedecer a Dios. Por eso, por ejemplo, he escuchado a un gobernador decir que él legaliza el aborto y legisla y promueve leyes que afirman el matrimonio homosexual porque él tiene una obligación de gobernar a todos. Él es gobernador de todo tipo de personas. Y en términos humanos, alguien podrá decir que esto hace sentido, pero eso es ver esta vida como si Dios no estuviera en la escena. Entonces quiero quedar bien con la sociedad a expensas de estar mal con Dios. No hay civilización que pueda vivir ignorando la realidad de la existencia divina sin que en algún momento Dios los traiga a juicio. Eso fue realidad de Nínive, como lo será de cualquier nación cuando tengan que comparecer ante el gran trono blanco. ¿Por qué? Bueno, Dios es el creador. Dios es un Dios santo que demanda obediencia a su carácter perfecto y el que no va a dejar sin castigo al injusto. Él claramente nos dice eso en Proverbios 11:21. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. ¿Qué
tienen temor de vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Así que oremos por ellos, oremos por nuestros gobernantes. Ahora, volviendo a Jonás, veamos que tanto el rey como el pueblo responden con ayuno y vistiéndose en cilicio. ¿Qué es eso? Bueno, el ayuno era algo que muchas naciones ya practicaban, sobre todo cuando luego de ir a una batalla o una guerra, perdían y proclamaban un ayuno como señal de dolor